Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su canal Blanquita de Ávila. En esta ocasión traigo para ustedes este proyecto de este niño vestido de ranita con el motivo de la celebración en México del Día del Niño. Entonces este proyecto es para esa ocasión, pero ustedes lo pueden tejer para la ocasión que más deseen. Recuerden también que este proyecto lo estamos tejiendo en colaboración con nuestra amiga Val de Tejidos Val, para que también vayan a su canal y tejan su lindo proyecto. Bueno, pues entonces, sin nada más que decir, vamos a checar los materiales. Vamos a utilizar una hilaza de la que ustedes deseen. En esta ocasión yo estoy utilizando hilaza de 2 a 3 milímetros, que es algodón no mercerizado y es de la marca Abuelita. Estoy utilizando los tonos tabaco para el cabello, el tono verde limón para todo el cuerpo. Estoy utilizando un poquito de rosa. Este es un rosa fuchsia. Puede ser el tono que ustedes deseen. Estoy utilizando el tono crudo para el cuerpo del caracolito. Tono blanco para los ojos de la ranita. Para la casita del caracol, este verde botella. Ay, no lo tengo aquí a la mano, pero para el tono de la piel he utilizado un tono camello, pero pueden utilizar un tono carne, el tono que ustedes deseen darle al niño. También estoy utilizando un poquito de pintura, en este caso es pintura rosa para cartel, pero pueden utilizar la pintura que ustedes tengan. No, para lo que lo vamos a utilizar, que es una pequeña cantidad, nos sirve cualquier pintura. Estamos utilizando también silicón frío, pero pueden igual, no se crean, sí del frío, porque lo vamos a manejar un poquito con las manos. Entonces, silicón frío. Nuestros ojitos de seguridad, estoy utilizando ojos ovalados kawaii, son de aproximadamente 1 centímetro, que nos abarcan 2 vueltas aproximadamente de ancho, pero pueden ser ojitos redondos de aproximadamente 8 milímetros, 6 a 8. Entonces ustedes chequen lo que tengan. También estoy utilizando pues nuestro relleno, nuestros alfileres, nuestras agujas laneras, nuestras tijeras. Ok, se me olvidaba también pues un pincel para aplicar la pintura. Y pues ellas, bueno, para también, perdón, para la ranita, para los ojos de la ranita, esos sí son ojos redondos, son de esos que son de color, y en este caso es negro y trae transparente alrededor. Estos son del número 10. También para la oruguita he utilizado unos pequeñitos ojitos de seguridad que son de 1 milímetro aproximadamente, pero pueden utilizar pintura o incluso bordarlos también. Bueno, pues esos serían todos los materiales, así que vámonos al tutorial. Vamos a iniciar a tejer nuestro brazo en el color que hayamos elegido para el tono de la piel. Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos. Ya tengo aquí mis 6 puntos. Para mi vuelta número 2 voy a tejer un aumento en cada uno de los puntos. Es decir, voy a tejer 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos. Finalizada la vuelta tendré 12 puntos bajos. Ya que he tejido mis 6 aumentos y tengo 12 puntos bajos en mi vuelta número 2, voy a tejer mi vuelta número 3 y mi vuelta número 4 tejiendo un punto en cada punto, es decir, 12 puntos bajos en cada una de las vueltas. Y he tejido aquí hasta mi vuelta número 4. Nada más no he cerrado el último punto para hacerlo con el nuevo color, que en este caso es el verde limón, que va a ser el color de nuestro personaje.
Bien, voy a trabajar tejiendo 4 puntos, un punto, 2, 3, 4. Voy a cortar ya el color de la piel. Voy a dejar estos hilitos por dentro como parte de mi relleno. Entonces, he tejido 4 puntos. Enseguida una disminución. Nuevamente 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Una disminución. Finalizada esta vuelta, debo tener 10 puntos bajos en mi vuelta número 5. Mi vuelta número 6 voy a tejer los 10 puntos bajos que tengo disponibles, pero tomando únicamente mi hebra trasera. Enseguida voy a tejer un punto en cada punto, ya tomando mi punto completo, y esto va a ser mi vuelta 7, mi vuelta 8 y mi vuelta 9. Vamos a colocar relleno únicamente en lo que es el color que hemos utilizado para la piel. Es únicamente donde vamos a poner relleno. Vamos a poner un poquito más arriba, pero ya ligeramente. Nada más esta parte que esté bien rellenita. Vamos a tejer nuestra vuelta número 10, para la cual vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3, disminución. Una vez más repetiré 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y disminución. Finalizada esta vuelta, me deben quedar 8 puntos bajos, por lo que voy a tejer mi vuelta 11 y 12, 8 puntos bajos en cada una de las vueltas. Una vez tejidas estas vueltas, voy a doblar mi pieza de esta manera para cerrar atravesando los puntos de lado a lado y tejer puntos bajos. Voy a tejer un total de 4 puntos bajos. Voy a cortar hilo dejando un poquito para después asegurarlos en la incorporación al cuerpo. Entonces voy a tejer 2 bracitos como estos. En cada uno de ellos vamos a tejer sobre las hebras disponibles, que son estas hebras. Vamos a tejer una vuelta de puntos deslizados para darles este acabado, y vamos a reservarlos para tejer el cuerpo y después incorporarlos. Vamos a continuar igual en el tono verde limón. Vamos a empezar a tejer el cuerpo. Vamos a empezar por los pies. Para eso vamos a tejer un anillo mágico de 8 puntos bajos en mi vuelta número 1. Para mi vuelta número 2 voy a tejer 8 aumentos para tener un total de 16 puntos bajos. Y esa es la basecita de mis pies. Ahora voy a tejer la vuelta número 3 aquí con ustedes. Voy a tejerla tomando únicamente las hebras traseras, y voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enseguida voy a tejer 2 disminuciones. Las voy a tejer de esta manera, tomando únicamente las hebras traseras de los 2 puntos siguientes y los cierro juntos. Una disminución, 2 disminuciones. Me van a restar 6 puntos bajos. Voy a tejer 2, 3, 4, 5
y 6. Finalizada la vuelta debo tener 14 puntos bajos. La siguiente vuelta ya la vamos a trabajar tomando nuestro punto completo y vamos a tejer nuevamente 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, una disminución, ahora sí ya tomando únicamente mis hebras delanteras, una disminución y me restan 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Finalizada esta vuelta tendré 13 puntos bajos. Chicas, yo utilizo mi hilito para ir marcando las vueltas, pero ustedes pueden utilizar su marcador de vueltas. Yo tengo muchos bien bonitos que me han regalado, pero estoy súper acostumbrada a utilizar mis hebritas de algún color, pero ustedes pueden utilizar lo que mejor les acomode. No me juzguen, por favor. Vamos a tejer la vuelta número 5, en la que nuevamente vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oigan, en la otra al final dije 5 puntos bajos y eran 6 puntos bajos. Se las voy a leer. Vuelta número 4, 6 puntos bajos, una disminución y finalizamos con 6 puntos bajos. Vuelta número 5, que es la que estoy tejiendo, 6 puntos bajos, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, una disminución y ahí sí nos resta nada más 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Finalizada la vuelta debo tener 12 puntos bajos, por lo que voy a tejer mi vuelta número 6, 7 y 8, 12 puntos bajos. Bien, aquí ya he tejido hasta mi vuelta número 8. Para eso estoy posicionada prácticamente atrás. Yo lo que quiero es posicionarme a un costado, viéndolo de frente del lado derecho, por lo que voy a tejer 4 puntos extra. 1, 2, 3, 4. Y así me voy a posicionar al costado. En cuestiones de esto varían la tensión, la cantidad de puntos, perdón, nos puede variar un poquito. Podemos tejer 3 puntos, 2 puntos, 5 puntos, no variar un puntito o 2 para posicionarnos aquí al costado, ya que depende de lo apretadito o flojito que cada una tejamos y se va acomodando de esa manera. Entonces la idea es esta, que nuestro final de vuelta esté habiéndolo de frente al lado derecho, para al momento de unir nuestras piernitas estemos de esta manera. Voy a iniciar aquí mi vuelta número 1 del cuerpo. Aquí es donde va a iniciar. Voy a poner mi marcador. Voy a trabajar en esta pierna. En la primera hemos cortado hilo y en la segunda seguimos tejiendo para hacer la unión del cuerpo. Voy a tejer un punto, enseguida aumento, llevo un aumento, en el siguiente punto aumento, en el siguiente punto aumento, es decir, tejí un punto, 3 aumentos, enseguida 2 puntos bajos, 1, 2. Me voy a pasar a mi pierna número 1 donde corté hilo y voy a introducir mi ganchillo justo en el punto siguiente de donde fue el término de vuelta, y ahí voy a tejer un punto, en el siguiente punto otro punto, es decir, 2 puntos bajos. Enseguida vamos a tejer aumento, un aumento, en el siguiente punto
un aumento, van 2, en el siguiente punto un aumento, van 3 aumentos. Entonces en esta pierna hemos tejido 2 puntos bajos, 3 aumentos. Nos restan por la pierna 7 puntos bajos. Voy a tejerlos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De esta pierna nos restan también, aquí nos restan 6 puntos bajos. Voy a tejer un punto en cada uno de ellos. 1, 2, 3, ay, me quedó muy flojito este. 4, 5 y 6. Finalizada esta vuelta tendré 30 puntos bajos. Estoy de esta manera. Para la siguiente vuelta de nuestro cuerpo vamos a tejer 4 puntos y un aumento. Lo vamos a repetir 6 veces. Esa será nuestra vuelta número 2 del cuerpo. Y vamos a tejer 2 vueltas de 36 puntos bajos. Tejí un total de 3 vueltas de 36 puntos bajos. Les voy a recapitular para no irme a equivocar. En mi vuelta 1 fue la vuelta donde unimos nuestras dos piernitas y que tenemos los 3 aumentos seguidos, los cuales deben de coincidir con la punta de los piecitos. Van aquí los 3 aumentos. En nuestra vuelta 2 del cuerpo hemos tejido aumentos, 4 puntos y un aumento por 6 veces para tener 36 puntos bajos. Entonces mi vuelta 3, 4 y 5 he tejido un punto en cada punto, es decir 36 puntos bajos en cada una de las vueltas, y es así la formita que va dando del cuerpito. Esta es la parte de enfrente, esta es la parte de atrás. Para nuestra siguiente vuelta vamos a hacer disminuciones y vamos a tejer 4 puntos y una disminución. Lo vamos a repetir un total de 6 veces para tener 30 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, primera disminución, y así hasta finalizar la vuelta. He finalizado mi vuelta número 6, donde ahora tengo 30 puntos bajos. Voy a tejer 3 vueltas que sean la vuelta 7, 8 y 9, donde voy a tejer un punto en cada punto, es decir 30 puntos bajos en cada una de las vueltas. Son 3 vueltas. Ya va adquiriendo esta formita. Recuerden ir introduciendo relleno conforme vayamos avanzando, nada más no dejarlo muy cerca de las últimas líneas para no llevarlo con el tejido, no nos estorbe. Entonces sí hay que ir colocando relleno, pero irlo dejando abajito. ¿Sí? Yo voy a rellenar nada más las piernitas, voy a avanzar un poquito más y ya voy a rellenar aquí el cuerpo. Vamos a tejer nuestra vuelta número 10, donde nuevamente haré disminuciones. Voy a tejer 3 puntos y una disminución por 6 veces para tener un total de 24 puntos bajos. Un punto, 2 puntos, 3 puntos y una disminución. Así lo voy a repetir por toda la vuelta hasta llegar al final. Finalizada esta vuelta, tenemos 24 puntos bajos y vamos a tejer nuestra vuelta 11, 12 y 13, que son 3 vueltas de 24 puntos bajos, y hay que tener a la mano nuestros bracitos porque los vamos a incorporar. Ahí sí procurar ya tener rellena esta parte para que no se nos dificulte. Hasta este punto vamos así. Ya tengo también colocado relleno, ya tengo aquí mis bracitos porque los vamos a incorporar.
Los bracitos van a ir a los costados, van a ir así. Procuren donde está el brinquito aquí del cambio de color, dejarlo hacia adentro, así. Entonces, ¿cómo va a ser la unión? Vamos a tomar los puntos atravesando de lado a lado, tanto los puntos del brazo como los puntos del cuerpo. Entonces voy a tejer 4 puntos que tenemos aquí en nuestro bracito, que aunque está flojito porque aquí es donde terminamos, después lo vamos a ir asegurando con el mismo hilito. Entonces aquí introduje en el brazo y en el cuerpo. Aquí están. Entonces, ahí va uno. El siguiente punto y el siguiente del cuerpo, van 2. El tercero. Y el cuarto. Aquí voy a jalar este hilito y después con aguja voy a asegurarlos para que nos quede bien firme nuestro bracito. Ahora únicamente por el cuerpo vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces he tejido 4 puntos tomando tanto los puntos del brazo como los del cuerpo a la vez y 8 aquí del frente del cuerpo. Voy a repetir indicaciones para unir el otro brazo, es decir, vamos a tejer 4 puntos tomando ambos lados, el cuerpo y el brazo, y vamos a finalizar por la parte de atrás con 8 puntos bajos, es decir que en esta vuelta de unión de brazos debemos de tener los mismos 24 puntos bajos que teníamos en nuestra vuelta anterior. Ya he finalizado la vuelta de incorporación de los brazos, como les comentaba, con aguja, para que quede bien segurito, pues sí va a quedar unas pequeñas puntaditas, nada más para asegurarnos con el hilito que nos queda ahí, pues que queden los bracitos bien incorporados. Aunque los hemos tejido, pues a veces queda algún puntito por ahí, y para eso nos sirve este hilito. Perdón que me salgo de cámara. Listo. Ya el hilito pues lo podemos dejar como parte del relleno aquí adentro. Voy a repetir lo mismo con el otro bracito, con el hilo que me queda por aquí. Voy a repetir indicaciones y regreso para tejer la siguiente vuelta. Nuestra siguiente vuelta vamos a tejer 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Vamos a repetir esto un total de 6 veces. 1, 2 y disminución. Finalizada esta vuelta tendremos 18 puntos bajos y vamos a realizar un cambio de color al color que estamos utilizando para nuestra piel, porque ahí ya va a iniciar nuestra cabecita. Ya he cambiado aquí al color que vamos a utilizar para tejer su cabecita. Esta vuelta la vamos a tejer tomando únicamente las hebras delanteras. Voy a aprovechar aquí para llevarme estos hilitos y cortar más tranquilamente. Y voy a tejer un punto, el siguiente, a ver, denme un momentito que no, ahí está, no agarraba mi hebra completa, bueno, o sea, mi hebra delantera completa, 2 puntos y un aumento. Toda esta vuelta la vamos a trabajar tomando únicamente las hebras delanteras.
2 puntos y un aumento. Se va a repetir un total de 6 veces. Perdónenme. Aquí está. Y vamos a tener finalizada la vuelta 24 puntos bajos trabajando de esta manera. Miren, es que no sé qué estoy haciendo, que no alcanzo a ver aquí como tengo la cámara y no tomo mi hebra completa, pero mi hebra delantera completa. Abría el hilo. 1, 2, aumento. Ya he finalizado aquí mi vuelta número 1 de lo que es ya la cabecita y he tejido 2 puntos, un aumento por 6 veces, tomando únicamente las hebras delanteras. Por eso es que aquí se me ven estas hebritas en color verde, que son las que quedaron por ahí. Bien, voy a tejer mi vuelta número 2 de la cabeza, tejiendo ya tomando el punto completo, es decir, atravesando ambas hebritas, y vamos a tejer 3 puntos y un aumento. Lo vamos a repetir un total de 6 veces para tener 30 puntos bajos en la vuelta número 2. Para la vuelta número 3 de la cabeza vamos a tejer 2 puntos y un aumento. Enseguida repetiríamos 4 puntos y un aumento, un total de 5 veces se va a repetir y me sobrarían 2 puntos bajos. Finalizada esta vuelta tendré 36 puntos bajos. Para nuestra siguiente vuelta, que sería no es la última de aumentos, tejeríamos 5 puntos y un aumento, un total de 6 veces para tener 42 puntos bajos. En la siguiente vuelta aumentaríamos tejiendo 3 puntos, un aumento, enseguida 6 puntos y un aumento, se repite un total de 5 veces y me restarían 3 puntos bajos. Tendríamos un total de 48 puntos en esa vuelta. Voy a tejer eso y regreso con ustedes. Enseguida de mi vuelta número 5 he tejido de mi vuelta número 6 hasta mi vuelta número 14, o sea, un total de 9 vueltas de 48 puntos bajos en cada una de las vueltas. Después de esto vamos a empezar a disminuir. Voy a tejer una vuelta de disminuciones, después voy a colocar ojitos y comenzar a rellenar para seguir cerrando la cabecita. Bien, vamos a disminuir de la misma forma en que aumentamos nuestra última vuelta de aumentos, que fue de esta manera. A ver, 1, 2, 3 puntos, una disminución, enseguida 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una disminución. Y voy a repetir esto de 6 puntos bajos y una disminución, un total de 5 veces. Y aquí me restarán 3 puntos, los cuales voy a tejer junto con los 3 primeros, me da 6 puntos, que sería esta vuelta 6 puntos y una disminución. Nada más está fraccionado para que no me coincidan las disminuciones, que en realidad no afecta ya que esto va a ir cubierto. Entonces ustedes pueden tejerlo como deseen. Yo ya estoy acostumbrada a fraccionar mis vueltas pares, entonces no se preocupen por eso. Voy a hacer una sección más. 2, 3, 4, 5, 6, disminución. Ya he finalizado la vuelta y me he quedado con 42 puntos bajos en esta vuelta número 15. Vamos a colocar los ojitos de seguridad y lo vamos a colocar entre la vuelta 8 y 9 de la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sería aquí.
Yo me guío de los hombros para más o menos esta línea del hombrito, más o menos así me guío. Entonces vamos a contar de donde empieza la cabecita: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces voy a colocar aquí mi primer ojito. Ya que está colocado, voy a contar los puntos visibles. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí voy al punto siguiente, voy a colocar el otro ojito. A mí me gusta colocar la bolita más grande hacia arriba, pero esto es al gusto de ustedes. Pueden colocarlo como ustedes mejor les parezca según la expresión que quieran dar. Dos, 3, 4, 5, 6. Me voy a recorrer. No, está bien así. Entre 6 y 7 puntos visibles. Ustedes analícenlo. Ya esto depende un poquito de nuestra atención al tejer. Entonces, que estén alineados. Pueden aquí observar con los hombros. Y ya si ustedes ven que sea necesario recorrerlo un poquito, lo pueden recorrer y que nos queden visiblemente aquí entre 6 y 7. A mí me están quedando 6. Entonces voy a colocar sus contras. Voy a colocar algo de relleno y regreso para seguir tejiendo. En nuestra siguiente vuelta vamos a tejer 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5. Primer disminución. Voy a hacerlo un total de 6 veces para en esta vuelta, una vez finalizada, quedarnos con 36 puntos bajos. Y así vamos a seguir para la siguiente vuelta, que será la número 17. Serían 4 puntos y una disminución por 6 veces y tendríamos un total de 30 puntos bajos. La vuelta número 18, 3 puntos y una disminución, se repite 6 veces, tendríamos 24 puntos bajos. Vuelta 19, 2 puntos y una disminución, se repite 6 veces, tendríamos 18 puntos bajos. Vuelta número 20, un punto y una disminución, se repite un total de 6 veces y nos quedaríamos con 12 puntos bajos. Ya que tenemos ese orificio, cerramos, rellenamos muy bien y cerramos con nuestra aguja. Ya está aquí cerrada la pieza. Voy a aprovechar y voy a buscar mis puntitos centrales de 2 a 3, dependiendo de los puntos que tengan intermedios aquí entre sus dos ojitos. Si son 6 o 7 puntitos, pueden hacer su naricita de 2 a 3 puntitos también, ocupando, dejando la centrada. Pero yo aquí voy a dejar 2, es poquito más, pero 2 puntos del ojito a la nariz. Y voy a escoger estos 2 puntos centrales. Entonces voy a hacerle su nariz en este tono, que es un tono rosa, el mismo con el que vamos a bordar sus mejillas. El nudito hay que introducirlo como parte del relleno que nos quede por dentro. Voy a dar 2 pasaditas, va una. Es la segunda. Y voy a dar, ay, dejé mi hilo muy largo. Voy a que queden así, no ajustadas.
para que puedan introducir la aguja y estar dando pasaditas por las dos hebras de abajo hacia arriba. Vamos acomodando estos hilitos para que nos abulten un poquito la nariz. Y así lo voy a hacer hasta que me quede bien rellenita mi nariz. Una vez que me ha quedado bien rellenita, he salido hacia abajito de los ojos, que es una línea abajito de los ojos, y vamos a ocupar 3 puntitos aproximadamente, 1, 2, 3, para bordar sus mejillas. Lo voy a hacer en la misma línea del otro lado. Voy a dar 2 pasadas. Esta es la primera pasada. 1, 2, 3. Y ahora sí voy a perder mi hilito por acá por la parte de arriba y voy a cortar el hilo.